¿Sabes? Quédate en casa, escucha al Tata. Y vamos a ver esto, hoy. Repensando el modelo del negocio, vamos a hacer algunas consideraciones previas. Ya me han escuchado hablar algunos, otros por ahí no, pero claramente esta pausa que nos da el coronavirus, la cuarentena, nos obliga a replantear el GPS de nuestra carrera. Ese es un punto central y creo yo que esa pausa obligada la tenemos que aprovechar. El segundo punto, y voy a ser muy claro en esto, es que esta merma que vamos a tener indefectiblemente, hola Juanca, Miguel, de los ingresos, entre 30 y 40% menos de los ingresos, nos va a obligar a nosotros a dos cosas que implican sentarse y hacer números. Uno, ajustar costos. Hola Guille, ¿cómo estás? Eso por un lado. Y por el otro, planificar para ver cómo cortamos esa brecha, ese 30 o 40% menos de ingresos que vamos a tener en el próximo periodo, a ver si en 3 o 4 meses podemos acortarla. Y todo eso estamos hablando suponiendo que la gente viene desesperada a jugar y la verdad con ganas de participar. Pero yo creo que tenemos que ver esto en un cuadro de doble entrada donde tenemos tres problemas en este regreso y que creo que son las premisas para el fundamento de cómo vamos a plantear nuestro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque acá va a haber dos problemas. Uno económico, ¿no? Uno de seguridad. Y a esos dos yo diría que al económico lo podemos resolver en el corto plazo con promoción y al de seguridad con información. Pero estudiando un poquito más el tema, me parece que tendríamos que agregarle un tercer nivel, que es lo que yo llamo la nueva normalidad. ¿A qué me refiero con la nueva normalidad? Es que la gente, cuando hace una pausa tan intensa en el hábito, no solamente el hábito se pierde, sino que se empiezan a ver, y todos lo hemos hecho, cosas nuevas. Hay gente que se descubrió cómo manejar el Zoom o el Jitsi, o otros como las variantes del yoga, otro, no sé, Ikebana, otro se dedicó a hacer rompecabezas, lo que sea. Pero me parece a mí, esa nueva normalidad es un problema, porque nosotros estábamos dentro de la vieja normalidad. Entonces, es muy importante para resolver eso, así como en lo económico teníamos la promoción, en la seguridad, en todos los protocolos, etcétera, es información. En la nueva normalidad, yo creo que tenemos que dar contacto y lo anterior, pero con más valor. Entonces, a esos tres problemas tenemos tres niveles de solución. Pero creo yo que así como eso sería, digamos, el marco teórico, el inicial para ver la crisis, creo que tenemos que ir hacia los consejos, hacia los tips de cómo resolver también usando la analogía del rompecabezas que se nos plantea, en que al barajar y dar de nuevo, tenemos otro modelo de negocios enfrente. Y creo yo que ese modelo de negocios tiene que primero partir de un análisis de donde veníamos. Y el análisis de donde veníamos era, creo yo esto ya lo he hablado mucho antes de ahora, es que por ahí el modelo muy anticuado era un modelo que nosotros estábamos en el rubro de la enseñanza, ¿no? La mayoría. Enseñanza del tenis, enseñanza del pádel, pero enseñanza deportiva. Yo vengo propugnando hace mucho que el negocio en el que estamos es otro, claramente es otro, y no solamente es otro porque la gente demanda eso, sino porque a nosotros nos conviene estar en ese otro negocio que es una mezcla entre lo que sería la salud, la enseñanza, obviamente, la socialización, o sea, hacer comunidad, hacer grupo, y el ocio. O sea, usamos el tiempo libre. Entonces, si quisiéramos hacer una sigla con eso, sería CESO, ¿no? CESO. Ahora bien, yo creo que el nuevo paradigma, el nuevo modelo de negocios va hacia ese CESO, como les decía, la salud, la enseñanza,
la socialización y por último el ocio o el entretenimiento, etcétera, pero para que dé la sigla es una O, creo que tenemos que agregarle una S al final, que es seguridad. Entonces ya sería un modelo que se llamaría CESOS. Usemos los CESOS, que es básicamente añadirle el componente de la seguridad en la higiene, en la desinfección, etcétera. Entonces, tenemos que entender que ese tiene que ser nuestro mercado, que vendamos esos 5 componentes. ¿Entienden? O sea, vendemos enseñanza, sí, descontado. ¿Vendemos seguridad? Sí. ¿Vendemos entretenimiento? Sí. Ocio, seguro. Vendemos socialización. ¿eh? Y esa va a ser una demanda muy, pero muy importante, incluso, creo yo, por encima de ciertos pruritos que tengan con la higiene. Evidentemente, la cuarentena se rompe, algunas cosas no se cumplen, etc. Y la curva se va aplanando, todas las estadísticas dan eso, entonces es probable que algo se relaje y en la medida que se relaje, la socialización va a ser una gran demanda. Fabián Chozas, buen día Martín querido. No, Martín es mi hermano, ahí está, muy bien, gracias. Vamos a la segunda premisa de estas cosas que yo trato de estudiar o de compartir con ustedes para ver si podemos iluminar un poco el futuro de lo que vendrá. Y es que esta reducción de los ingresos nos va a obligar obligadamente a revisar todos los costos. Y acá creo que tenemos que hacer una división clara entre los costos de siempre, las pelotas, alquiler de canchas, encordados, traslados, costos asociados directamente al servicio. Pero creo que yo cuando hago en alguno creo que Tenis Rico, Tenis Pobre, alguno de esos, los enumero, es ver que tenemos otros, por ejemplo, los que vienen a Argentina, pago de obra social, los que no, en cualquier lado, todos los gastos para vivir, inclusive algunas hipotecas, inversiones, etcétera, que se tengan que ir pagando, etcétera, más todo lo que mencionaba Mariano Gorodich de los gastos hormiga. Todo eso creo que tienen que estar en la cuenta final. Y creo yo que, y lo vamos a ver más adelante, en esa cuenta de costos tenemos que agregar en lo posible, y yo creo que más allá de lo posible, un elemento más, un rubro más, un renglón más, que es como si una academia tuviese un profesor que se llamase, no sé, Juan Reserva o José COVID 21 en este caso. O sea, pagarle a alguien que sea como una caja donde yo guardo el dinero por si pasa algo. Y me parece que eso es clave porque fue una de las causas que nos agarró tan mal parados. Entonces, ese componente del ahorro es fundamental y va incluido en los costos. Por otro lado, creo que tenemos que bajar expectativas. O sea, todos empezamos a tener ansiedad por la vuelta, etcétera, pero claramente esa vuelta va a ser muy gradual, aún estando ya en funcionamiento en cuanto a los clientes. Las canchas van a estar, pero no sé si van a estar los clientes de la manera que muchos piensan. Yo creo que vamos a tardar entre 4 a 6 meses en volver a una nueva normalidad, pero claramente este año está perdido. Claramente empatar es un súper negocio y la verdad que vamos a tratar de lograr con estas herramientas ver si alcanzamos el empate. Y creo yo que, hablando de esto de los costos y de la promoción, tenemos que tener, así como con los mejores clubes del mundo tienen un equipo de recepción y a la vez tienen 2 o 3 personas dedicadas a la venta de membresías o de conseguir gente para clases. Inclusive hay gente que tiene en su club a alguien que está llamando por teléfono, armando partidos, etcétera, qué sé yo. Bueno, en el caso de los profesores individuales tienen que dedicarle eso, una hora, aunque sea por día, a eso, a generar clases, a generar contactos, etcétera, a generar ventas.
rela- tenemos que relanzar nuestra carrera con un enfoque mucho más agresivo. No se sienten a esperar que la gente venga. No va a suceder. No va a suceder. Entonces, concéntrense en hacer buenas ventas, sean buenos vendedores. Recuerden que un buen vendedor no es el que habla mucho, sino el que escucha mucho. Escuchen las necesidades. El tercer punto que creo que tenemos que tener en cuenta en este análisis es que vamos a tener costos o costes, como dice mi hermano en España, en el español de España, incrementados. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener más costo de promoción. O sea, la promoción no es gratis, alguien la paga. Y la verdad, Jerry Bresler, qué gusto verte. La verdad es que la promoción la tenemos que medir. Imagínense, si yo tengo, no sé, 10 alumnos y ganaba 1000 y voy a hacer una promoción de 2 por 1, quiere decir que voy a darle clases a 10 alumnos, pero voy a ganar por 5, o sea, 500. ¿Ok? O si doy a los 10 alumnos y ganaba 1000 y ahora les voy a dar, no sé, en lugar de una hora y media, lo que va a pasar es que vamos a estar trabajando 15 horas, un 50% más por la misma paga. Eso es el costo de la promoción. Es muy, muy básico lo que mostré el ejemplo, pero lo que tenemos que poner en el rubro es esto. Bueno, la promoción a nosotros nos va a salir 500 pesos, o vamos a dejar de ganar 500, lo que sea. Pero eso tiene que estar en el cálculo de nuestros ingresos, porque si por 4 meses vamos a hacer esa promoción, también para hacerlo muy básico, quiere decir que tenemos que vivir con la mitad de los ingresos. ¿Podemos? Y si no podemos con los gastos de ahora, ¿qué gastos recortamos? Entonces, por eso, ya ahí tenemos un costo de promoción. Después vamos a tener costos sanitarios. O sea, el alcohol en gel todavía no lo regalan. Las toallas de papel no las regalan. Porque vamos a tener que limpiar los instrumentos de juego, rociar las pelotas, etcétera, etcétera. Bueno, puede ser que se compartan los gastos, etcétera, pero se siguen sumando en el rubro del debe. En el caso de Argentina, tenemos un serio tema con la inflación que se viene. No soy economista, me gusta leer de estos temas, pero no hay que ser un cráneo, un cerebro de la finanza para saber que la inflación va a ser un tema y siempre afecta a los de menor poder adquisitivo y a los que no tienen previsión, a los que viven al día. Entonces, tratemos de estar prevenidos con eso. Por último, creo yo que todos estos protocolos de seguridad, etcétera, están muy bien, pero básicamente, lo que están agregando son dificultades a la barrera de entrada. O sea, son vallas u obstáculos. Hola Hugo, ¿qué haces tanto tiempo? Estas vallas u obstáculos a la barrera de entrada, ¿no? Hacen más incómodo el servicio. No sé si alguno se acuerda, pero cuando fue el atentado a las Torres en el 9/11, los siguientes meses viajar en avión era realmente un karma. O sea, que había que casi desnudarse, sacarse todo, pasar por un escáner, que lo revisen, ir al otro lado, no hablar, etc. Después se fue mejorando con mejores procesos, escáneres y todo eso. Pero la verdad es que uno iba hasta 3 horas y media antes o 4 y después se iba 3 horas después. Entonces, lo que quiero que veamos es que todos esos procesos, o sea, que la gente se tenga que higienizar antes, que nosotros tengamos que interrumpir la clase para limpiar todo, que tengamos los barbijos, que nos cambiemos, etcétera. Todo eso le agrega fricción, ¿no? a la relación. Y cuando uno dice, uy, pero tengo que hacer todo eso, y encima por ahí hay algún mínimo riesgo, insisto, tenemos que ponerlo en la balanza. No es que me tengo el sombrero negro gigante, pero estoy evaluando escenarios y esa es un componente real. El cuarto punto es que así como a nosotros nos va a costar la promoción y va a tener un número, nosotros también somos consumidores, nosotros también somos clientes. Entonces lo que tenemos que hacer a nuestros proveedores de instrumentos de juego, al que le alquilamos la cancha, al que nos contrata, etcétera, lo que tenemos que hacer es pedir rebajas.
O sea, ellos también van a tener que hacer promociones, porque nosotros somos sus clientes. Así como nosotros vamos al cable y reclamamos por lo que nos están cobrando, o al móvil, etcétera. Como me decía el otro día una persona, yo tengo con mi familia bastantes autos y están asegurados con una sola aseguradora. Hace un mes que no los movemos. Entonces, tengo que ir y pedirle al seguro que me baje la cuota. ¿Mm? Entonces, creo yo que esa merma en el consumo que van a tener de nosotros como clientes, y estoy ahora inclusive hablando de nosotros como profesores que somos clientes de otros, tenemos que usarla también a nuestro favor porque es algo que si no todo el costo lo vamos a absorber nosotros y no vamos a tener ninguna de las virtudes bajando costos que tenemos pagando canchas, pagando pelotas, etc. Después tenemos otro punto que tenemos que ver en pedir rebajas, es que probablemente la infraestructura que volvamos a encontrar en las canchas, sobre todo en las de tenis, va a estar deteriorada. No digo que no las hayan mantenido, pero no creo que las hayan mantenido, estoy casi seguro por lo que conozco, que hayan aprovechado para darlas vuelta, por ejemplo, y hacerlas de nuevo. No había presupuesto, obviamente no había ingresos, no había personal, no había seguridad. Entonces, si yo tengo infraestructura deteriorada, también voy a pagar menos. Creo que ese es un punto a favor y creo que lo tenemos que usar. El quinto punto, creo yo, es que tendríamos que hacer un reseteado del contrato que tenemos nosotros. Si tuviésemos personal a cargo con nuestros empleados, pero imagínense una situación donde nosotros somos los jefes de nosotros mismos, ¿no? Entonces, acá que me dice, Diego, mira, si llamas a tu aseguradora te ponen el auto en cuarentena y no te cobran. Mira qué buen dato. Bueno, ahí ya tienen, la red está ayudando a dar consejos. Muy bien. Pero les digo esto del punto de que si nosotros somos jefes de nosotros mismos y necesitamos agregarle valor para volver a conseguir clientes, ¿no? Si yo tuviese un empleado, le digo, bueno, a ver, ¿cómo podemos agregar valor? ¿Cómo te capacitas? ¿Cómo me vas a devolver estos, no sé, estas semanas que te pagué y vos no fuiste a trabajar, etcétera? Bueno, imagínense que lo hacemos con nosotros mismos. Y para eso, creo yo que claramente a los clientes primero hay que darles y después exigirles. Entonces me parece que los profesores tienen que hacer un reseteo y empezar a entender que tenemos que agregarle valor, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos en cuanto a la disciplina. Esta pausa obligada no era para ver Netflix, no era para irnos de vacaciones, no era para ir a comer en la casa. Entonces, la verdad es que lo que tenemos que lograr es más valor por la misma paga. O sea, si yo tuviese ahora empleados a cargo, les diría, bueno muchachos, les estuve pagando un mes sin trabajar, todas estas horas, ¿cómo me las devuelven? Pero también me lo digo a mí. O sea, y me lo digo y lo cumplo y estoy 10, 12 horas trabajando en la compu, armando o los libros, o los cursos, o las asesorías, o atendiendo gente, etc. Entonces, a mí me parece que claramente tenemos que revisar el contrato de trabajo que tenemos. Claramente. Y me parece que si no eso no lo juntamos a un segundo punto, que es cómo se ejecuta el pago, me parece que vamos a quedarnos en un modelo muy perimido, muy antiguo. Y el pago tiene que ser claro que no es igual paga por igual trabajo, es igual paga por igual productividad. O sea, si yo tengo dos profesores de escuela y uno le da clase a 4 chicos y el otro le da 6 en la misma hora, y después de un mes este profe se queda con 3 y este sigue teniendo 6, ¿por qué van a ganar lo mismo? China, mis empleados te están escuchando. Bienvenidos. O sea, a mí, yo les digo, soy muy claro con todos, a mí me tienen que probar que son inocentes. Para mí son todos culpables. Es al revés. Entonces, primero me tenés que probar que valés. Ya perdí la inocencia. Entonces, a lo que voy es que
tenemos que terminar con empleados de ministerio, burocráticos que hacen la cuenta, trabajo 4 horas, me pagan, no sé, 25, entonces hago 4 por 25 son 100. No, es el valor que generas en 4 horas. Y la verdad es que, no quiero ser un explotador ni nada por el estilo, pero tenemos que entender que probablemente haya que tener ¿cómo les diría? Un ingreso fijo básico, porque bueno, todos es hasta legal, y me parece que es lo que corresponde. Pero la verdad es que cuanto más variable sea, mejor para el más capaz. Entonces tendríamos que tratar de ir hacia ese mix. Y yo creo que definitivamente ese es el modelo del negocio. El tercer punto es que, digamos, son todos complementarios, ¿no? Es que claramente esta pausa que nos impuso una capacitación obligada, voluntaria, bueno, como quieran, me parece que tiene que estar incorporado como un rubro más, en donde todos los meses, todos los años tengan que meter un curso, tengan que hacer una cantidad de capacitación, inviertan en la capacitación, etc. Les doy un ejemplo muy chiquito y por ahí personal. Cuando hago mis costos, en mis costos, bueno, voy a gastar tanto por capacitación por año. O sea, lo incorporo a mis costos, entonces cuando cobro, ese rubro ya está cubierto. ¿Mm? Sería bueno que se cobre por porcentaje. Sí, no sé si todo, pero una parte sí. Muy bien. El cuarto punto, creo que incluye y también termina esto, es que en esa capacitación uno siempre se capacita en lo que no sabe o trata de perfeccionar si ya sabe algo, ¿no? Es que tenemos que ir buscando un nuevo nicho. Algo que no se esté cubriendo. Yo siempre cito la anécdota de Henry Ford, como le preguntaban qué pasaría si él se volviese pobre y entonces cómo volvería a tener su fortuna. Y él dijo, sería muy fácil. Vería qué es lo que le falta a la gente y haría eso. Entonces, me parece a mí que ese es el punto también, ¿no? No es encontrar un nuevo nicho de cualquier manera, sino que tenemos que buscar qué es lo que está demandando la gente. O sea, hasta les podría decir que por más que la formación era una de mis áreas en las disertaciones de hace más de 25 años, este nicho del Instagram y todo potenció eso. O sea, que yo soy un ejemplo, pero me parece que está mal que me ponga de ejemplo porque creo que hay otros, por ejemplo. Community Manager es algo que está muy de moda hace un par de años, pero ahora podríamos buscar community managers, ser community managers de varios clubes. Todos están haciendo tips de video. Bueno, ¿por qué hay gente que los hace mejor que otros? Ayer estuve hablando con Daniel Spatz, que es un profesor argentino que vive ahora está viviendo en California, pero vive en Perú, en Miami, etc. Y él es un ejemplo de cómo se ha promocionado haciendo muy buenos videos. Entonces, él podría ser, por ejemplo, si quisiera, no creo que quiera, pero alguien podría ser el asesor de muchos o de varios haciendo de productor de contenidos. Lo estuve viendo a Pablito Apud y a Eduardo Schwang vendiendo frontones móviles. Genial, en este momento es una solución. Después puede ser que las presentaciones que se hagan tanto a dirigentes, a nuevos clubes, etcétera, exijan de alguien que les arme las presentaciones, que haga un maquetado de todo eso. Y hay gente que se puede dedicar, que puede encontrar ahí una beta de negocios. Muy bien. El sexto punto de estos es ver cómo es la oferta que vamos a plantear cuando volvamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a vender? Y acá me parece que tenemos que hacer un análisis, y esto es en el corto plazo, de cómo vamos a encontrar a nuestros clientes. Probablemente los vamos a encontrar con estas características, no sé si todas juntas, pero es muy probable. Con muchas ganas de jugar, faltos de entrenamiento físico, más pesados, o sea, más gordos, y con falta de destrezas o de coordinación fina. Entonces,
Por ahí una buena manera de vender eso sería durante un periodo vender la clase más entrenamiento físico. Hasta el segundo punto no funcionaría si antes el director del club no define y comunica los objetivos y prioridades, es decir, el business plan. Sí, desde ya, desde ya. Esto es obviamente que tiene que venir de arriba, pero también tiene que haber una ambición de los profesores o sea, el que es bueno va a buscar siempre que le paguen variablemente. O sea, lo ve como injusto que le paguen a todos por igual. Hasta lo podría plantear. ¿eh? Entonces, a mí me parece que vender la clase con una parte de entrenamiento físico podría ser una alternativa. Después, creo yo que se abre también una beta de negocios hacia las clases a domicilio. ¿Por qué? Porque la gente va a tener miedo de ir a los clubes, de estar en contacto con gente, entonces por ahí los countries que tengan canchas apartadas, por un lado, las casas o los departamentos que tengan pistas donde se pueda ir a jugar, o las urbanizaciones, etcétera, creo yo que el profesor a domicilio puede ser una alternativa, que se había empezado a perder, y creo yo que es una alternativa. Y por último, creo que ya lo hemos tocado este tema varias veces, pero el uso del video tiene que estar definitivamente incorporado como un plus, pero que ya venga con la clase. Pero aparte creo yo que en la planificación tenemos que incorporarlo al video de manera de que las clases sean en videos secuenciales. Por varias razones. Una que pues como ya dije, lo podemos usar en día de lluvia, etcétera, o si pasa esto. Pero aparte porque la gente en esta cultura del YouTube y en esta cultura de lo inmediato, claramente está volcada hacia el video, a la imagen. Yo tengo un curso de gestión, etcétera, que lo tengo alojado en la plataforma de mi hermano, y cuando yo se lo mostré eran 17 clases y cada clase tenía Words, o sea, documento de texto, presentaciones y qué sé yo. Me dijo, no, olvídate que lo lea alguien. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que hacer presentaciones muy visuales y hacer una narración de lo que de lo que se ve en la clase. O sea, básicamente es como dar el curso en video y mostrar la presentación, y en todo caso usar eso como apoyo, ¿no? Para que sea un poco más digerible o digerible. Y me parece que esa sería una buena síntesis de cómo va a ser el servicio para nosotros. Incluso hasta podríamos, el que tenga una academia o el que tenga un club, etcétera, grabar un video introductorio de cómo es el reglamento o cómo son las características del servicio que se le pide al nuevo, porque ahorraría mucho tiempo. O sea, la curva de aprendizaje sería muy rápida y no tendría que estar conviviendo con el director. Antes se le daba por ahí un manual de funcionamiento, y ahora por ahí el que entra con un video puede inclusive puede ser interactivo y saltar de ahí a otro, etc. Y la séptima de estas características, me parece que nos tenemos que dar cuenta claramente que hay errores que se han cometido, y donde en muchos casos fue involuntario y en otros fue desidia o negligencia. Se corta bastante, dice Juanca desde Madrid. Puede ser, qué sé yo. Ahí no puedo ayudarte. Qué pena. Yo estoy teniendo la señal bastante bien. Pero bueno, igual después estoy grabándolo con otro sistema y lo voy a dejar igual colgado, o lo voy a subir a un canal de YouTube, ¿no? Muy bien. En el caso de los... Sí, lástima que se cortó muchos minutos. Qué pena, che. Qué pena. Bueno, creo yo que nos tenemos que dar cuenta. A ver, se corta todo. Bueno, al final no sé si estuve hablando para nadie o algunos, pero bueno. Bueno, se corta. ¿Alguno me está escuchando? Que me mande una... Ahí está. Ya entendí que se corta. No pongan más se corta. Dígame si alguno me está escuchando y que se vea, nada más.
Y siguen, y se corta, y se corta, y se corta. Muy bien. Bueno, sigo. Después vamos a ver si lo podemos corregir. Ok. Tenemos que darnos cuenta que claramente hubo errores de falta de previsión, en donde esos errores, como yo les decía, algunos son involuntarios, otros es negligencia, y me parece que tendríamos que ver hasta qué punto, ¿no? Queda colgado Panaul de tenis, pero bueno, más allá de eso, creo yo que tenemos que darnos cuenta que esta falta de previsión engloba varias áreas. Una, obviamente, es el tema del ahorro, ¿no? O sea, tenemos que incorporarlo eso como una variable más. Después, el tema sanitario nos obliga a nosotros a repensar un poco los hábitos de higiene que tiene el club, que tienen los empleados, que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, me parece que eso agrega incluso hábitos en tener conocimientos de RCP o tener un botiquín de primeros auxilios, etc. Entonces, creo yo que falta ahorro, la parte sanitaria, etc. Y por último, hay un tema está en el candelero, digamos, de estas charlas, que es el tema gremial, ¿no? De asociarnos, de habernos protegido antes, de poder tener un bloque unido para pelear contra las imposiciones de los clubes o de las empresas o de las autoridades. Yo creo, y obviamente que es una posición hasta ideológica, que el modelo del sindicato, o sea, como el sindicato de la era industrial, está completamente perimido. O sea, en todo caso lo que podríamos hacer es pensar más en una especie de asociación de consumidores, una red, donde todos aportemos algo, en el sentido de aportar a la red conocimientos, facilidades, qué sé yo, y en todo caso, que esa red vaya generando una dinámica propia, y que como todos aportan, no estoy hablando de dinero, eso podrá venir después, con eso se consiguen cosas. Entonces, como se consiguen cosas, entonces sí se puede exigir que cada uno aporte. Pero tiene que haber un poco, dentro de esa asociación, un poco de responsabilidad individual. Eh, Acá cuando se quiso hacer una especie de asociación de profesores o de profesionales del tenis y qué sé yo, nadie quiso aportar. Entonces, me parece que la verdad, creo yo que tenemos que cambiar el centro, digamos, del problema. No pensar que alguien me resuelva las cosas, sino que entre todos aportemos, a ver cómo aportamos todos para esa solución. O sea, las redes sociales son gratis y no, como yo digo siempre, no las usemos para mostrar imágenes de gatitos, comidas o viajes, sino tratemos de usarlas profesionalmente, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las cosas que tenemos que incorporar si queremos pensar un gremio moderno o una asociación moderna. Por último, creo que claramente el seguro, tener un seguro de vida profesional, no sé, de lo que sea, creo que es algo que tiene que estar definitivamente en la cartera o en el raquetero de un profesor. Nadie está exento de salir y quebrarse una pierna y no poder trabajar. Bueno, ¿cómo se va a solventar cómo se va a solventar toda ese lucro cesante? A mí me parece que ese es un punto central. Bueno,